Saludo mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Estudiamos esta semana de nuevo el libro de Lucas en el capítulo número 16. Y fíjese que desde el capítulo 15 pues hemos estado avanzando en un mensaje del Señor centrado en la salvación, en la realidad de la salvación a través de la fe y del arrepentimiento, de la fe en el Señor Jesucristo y del arrepentimiento de nuestros pecados. Y en el capítulo 16 pues el Señor viene haciendo una confrontación y viene tocando un punto bien vulnerable dentro de la sociedad judía, y es el asunto pues, de los bienes materiales, del dinero, de todo lo que una persona puede acumular para sí mismo. Y el Señor está haciendo énfasis, lo vimos la semana pasada y la semana antepasada, en la realidad pues que las riquezas injustas de ninguna manera nos van a servir para la vida eterna, para la vida venidera. Es solo el Señor Jesucristo. Porque hay una realidad, y es que la eternidad estaremos con el Señor Jesucristo o estaremos sin Él. A una cosa llamamos el cielo y a la otra la Biblia la llama el infierno. Y por eso la revelación bíblica acerca del infierno es bastante grande. El Señor Jesucristo habló del infierno más que de muchos temas, porque es un tema que podríamos llamar de vida y de muerte. Y por eso esa misma revelación bíblica nos debería motivar a cada uno de los creyentes a defender la clara enseñanza de nuestro Señor y el resto de la Biblia, y no tener una actitud a veces cobarde en no hablar estas cosas. Los pecadores necesitan saber que si siguen su camino de perdición, pues se van a encontrar en este lugar. Aun si son religiosos, aun si hacen buenas cosas, aun si viven una vida moralmente recta, aun si tienen una alta ética, si no es a través del Señor Jesucristo, mis hermanos, la Biblia dice que hay un solo camino, una sola vida, y es el Señor Jesucristo para llegar al Padre. Y lo trágico y lo que vamos a ver hoy es que muchas personas van a parar al infierno y se van a sorprender pues de estar allí. Mucha gente cree que por tener ciertas prácticas, por tener cierta religiosidad, realmente van a llegar a ese punto. Y fíjese que el énfasis de lo que vamos a ver hoy en la manifestación de la historia del hombre rico y de Lázaro tiene que ver con un pensamiento que nosotros ya habíamos analizado, y es el pensamiento de que las personas religiosas, las personas que cumplían la ley, entre ellos los fariseos y los escribas, de los cuales hemos descrito en estas últimas semanas bastante de cómo estaban de plano rechazando al Señor. Estas personas se respaldaban en su riqueza como una cualidad que evidenciaba que estaban cerca de Dios. Entonces la riqueza física, la riqueza material, la riqueza aparente de una aparente sabiduría, aún la riqueza de salud, se consideraban como una circunstancia donde Dios estaba probando la vida de ellos. Por eso aquí vemos a un hombre rico que realmente era un religioso, y por eso los discípulos muchas veces se sorprenden. Por allá en Marcos 10:23 el Señor afirmó que cuán difícilmente entrarán en el reino los que tienen riquezas. Y en el versículo 24 los discípulos se asombran de las palabras del Señor Jesús. ¿Acaso no son los ricos realmente, los ricos religiosos, los que primeramente van en el reino de Dios? El Señor dice no, y uno lo va a confirmar en la historia que vamos a ver. Ellos se asombraban aún diciendo, entonces si los ricos no van a entrar al reino de Dios, ¿quién pues podrá ser salvo? Imagínense. Entonces vamos a darle una lectura para hablar de esta, para muchos una parábola, para otros otra, una historia, pero creo que el Señor nos quiere pues dar hermosa enseñanza aquí acerca de lo importante y de las realidades finalmente que el Evangelio predica, que el Evangelio expone acerca de la salvación de cada persona en este mundo. Entonces le damos Lucas 16:19 al 31, Reina Valera. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo número 25. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
Además de todo esto, dice el versículo número 26, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y que el Señor bendiga su santa palabra y nos revele todo lo que Él nos quiere enseñar y quiere poner en nuestro corazón a través de este texto realmente interesante, mis hermanos. Y pues metámonos de una vez al texto y le quiero sugerir, como siempre, un bosquejo para ir estudiando el texto. Podemos tal vez ponerle un título a nuestra enseñanza, Sorpresas en la eternidad. Tanto el hombre rico como los que estaban oyendo se sorprenderían de por qué este hombre llegó a estar en el infierno. Y vamos a ver unos contrastes entre este hombre rico y Lázaro. Primero vamos a ver una vida diferente entre los dos, después una muerte diferente y finalmente una eternidad diferente. Y vamos a empezar viendo esa vida diferente. Aquí hay una serie de contrastes y podemos clasificar pues a estos dos personajes, al rico y el Lázaro, al primero como un incrédulo porque sabemos dónde terminó, en los tormentos del infierno, y a Lázaro como un creyente que termina en lo que podemos llamar el cielo, el paraíso, bueno, dice literalmente el seno de Abraham, pero tanto el rico como Lázaro lleguen allí o por rechazar la obra de Cristo o por aceptar la obra de Cristo. No llegan ahí por sus propios méritos, ni el rico y el Lázaro. Es porque apelaron a la obra, aún viéndola en el futuro, teniendo la escritura del Antiguo Testamento que evidenciaba la realidad de un Mesías redentor en ese momento. Entonces, mis hermanos, veamos primero ese contraste entre estas dos vidas. Y tal vez hay 4 cosas que podemos ver aquí de ese contraste entre el hombre rico y Lázaro. Una diferencia principal entre Lázaro y el rico, y es la primera que vamos a ver. Fíjate que es que al rico, acá lo vamos a poner, no se le identifica con un nombre. El rico simplemente se le llama rico, había un nombre. En cambio, al mendigo se le identifica como Lázaro. La diferencia es enorme. La diferencia es la de ser conocido, en este caso Lázaro, y honrado por Dios, a ni siquiera ser conocido. El hombre rico no conocía a Dios. Por eso Dios no lo conocía a él tampoco, podríamos decir. Lázaro, vemos evidente que conocía a Dios y fíjate que ese nombre es muy bonito. Lázaro significa Dios es mi ayuda, Dios es mi ayudador. Aquí vemos que Lázaro confió en el buen pastor que conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a él, según Juan 10:14. Pablo nos cuenta en Corintios que si alguno ama a Dios es conocido por él, en su primera epístola 8:3. Porque el Señor conoce por nombre pues a cada uno de los creyentes, bueno, a todas las personas creadas, pero especialmente a cada uno de los creyentes el Señor nos conoce. Y hay una relación de amor, hay una vinculación a través de Cristo con el Padre Celestial. El segundo contraste que podíamos ver es que el hombre rico era pudiente y Lázaro ¿qué era? Era pobre. En sí mismo, el hombre era ¿qué? El hombre era rico. Tenía aparentemente mucho dinero. Dice que se vestía de púrpura y de lino fino, que eran las vestiduras que generalmente usaban los reyes. La púrpura, las telas teñidas con púrpura eran bastante costosas, porque era uno de los colores más difíciles y por ende más costosos de conseguir una tinta de ese color. Además nos dice que hacía banquete con esplendidez. En contraste, Lázaro, ¿qué es? Es un mendigo. Es una persona que no tiene para sostenerse a sí mismo, que necesita mendigar todos los días. Y mendigaba precisamente a la puerta del rico, estaba echado a la puerta de aquel hombre constantemente y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Es muy posible que Lázaro estuviera paralizado, que fuera una persona abandonada, tal vez por su familia. Nadie lo cuidaba, nadie realmente estaba al tanto de Lázaro.
Y fíjese que ansiaba que pedazos de pan duro de que los invitados a una cena usaban para limpiarse las manos, que ese pan duro después lo lanzaban debajo de la mesa para que los perros lo comieran. Y entre ese ambiente se encontraba Lázaro, porque dice que aún los perros, que también estaban en esa tarea de mendigar, los perros en el Antiguo Testamento, bueno, y en el siglo primero todavía, no eran mascotas, eran de una manera, llamémoslo como las ratas actuales, no se les consideraba ni siquiera animales puros. Entonces fíjate que el contraste es bien fuerte. Otro contraste, nuestro tercero, hemos visto el contraste en sus nombres, el contraste en la situación económica, financiera de ellos. Tercer contraste es que el hombre rico tenía buena salud. Aquí nos habla del hombre rico como una persona que era espléndida, hacía banquete con espléndidas, era muy respetado, pero fíjate que Lázaro estaba cubierto de qué? Dice el texto que estaba lleno de llagas ulcerosas. Entonces, además de su pobreza, además de su invalidez, esas llagas le impedían cualquier capacidad de trabajar y de ganarse su alimento. Tal vez alguien lo llevó a la puerta de ese hombre rico a mendigar y allí estaba. El rico realmente no tenía ningún problema de salud evidente. Aparentemente él estaba disfrutando de su vida. Entonces realmente la vida de Lázaro es una vida trágica. Aún más en medio de una sociedad que aparentemente no le importaba ni al hombre rico, ni a los amigos del hombre rico, ni a los religiosos de la época, no le importaba la situación de Lázaro. Es más, Lázaro estaba junto con los perros que venían y lamían sus llagas, una actitud o un cuadro que nos parece también evidente de la miserableza en que vivía en esta tierra Lázaro. Y el cuarto contraste tiene que ver, mis hermanos, con que de qué manera vivía el hombre rico. Podemos aquí poner que vivía con esplendidez, suntuosamente, suntuosamente. De alguna manera tenía todo el respeto de su sociedad, de su grupo religioso, tenía todo el respeto de las personas con las que él hacía negocios seguramente. Lázaro no tenía el respeto de nadie, ni siquiera aquí vemos de los perros. El hombre rico estaba realmente en una situación donde aparentemente lo que menos necesitaba era la ayuda de Dios. Él podía por sí mismo estar bien. En cambio Lázaro, en contraste, necesitaba mucho la ayuda de Dios. Era evidente en su propia vida y él se daba cuenta de que necesitaba a Dios y se dio cuenta y acudió a Dios y seguramente por la escritura se dio cuenta de su necesidad, de su realidad de pecador y de su necesidad de Dios. Fíjate que el hombre rico no vemos que la Biblia diga que tuviera un pecado así evidente. Su pecado evidente es no tener necesidad de Dios, considerar que no tiene necesidad de Dios. Tal vez la palabra llegó a su corazón, pero los afanes de este ciclo, el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas, entraron y ahogaron la palabra en este hombre y se hizo esa palabra, dice el Señor en Marcos 4:19, infructuosa, infructuosa. No tenía necesidad de ninguna manera. Y él de la misma manera había cerrado su corazón contra el mismo Lázaro. Entonces fíjate esa serie de contrastes en su nombre, en su posición económica, en su salud, en lo que ellos atesoraban, nos deja ver cómo ahora a partir del capítulo 23 todo va a cambiar de manera tremenda. Pero antes de eso, fíjate que hay otro contraste bien interesante que tiene que ver con su muerte. La muerte fue totalmente diferente entre Lázaro y este hombre rico. Dice el 22, aconteció que murió el mendigo y fíjate, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero nos dice también que murió el hombre rico y fue ¿qué? Y fue sepultado. ¿Y dónde abrió sus ojos? En el Hades, mis hermanos. En el Hades abrió sus ojos. Aquí lo vemos evidente en el texto. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham el mendigo Lázaro. Y el rico simplemente murió y fue sepultado. ¿Y cuál sería el legado de este rico? Fíjate que parece un legado tan desalentador. Murió y fue sepultado. Aunque ese hombre rico
fue sepultado tal vez en las mejores condiciones, con la mortaja más bonita, más fina, en el mejor sepulcro, en el mejor cementerio. Imagínense cómo sería su funeral impresionante, con mucha gente a su alrededor. Tal vez muchos dijeron palabras de alabanza en su memoria, reconocieron su respetabilidad, tal vez muchas cosas de esas, mis hermanos. Pero a la final, para terminar, ¿dónde? Lejos de Dios, en el Hades. Tal vez vamos a ver que este era un hombre religioso. Los mismos fariseos y escribas dirían cosas exaltando el lugar a donde él estaba. Y tal vez este mismo hombre rico, ¿qué pasó? Se sorprendió cuando alzó sus ojos y estaba en tormentos y lejos, veía de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, mientras Lázaro estaba en el paraíso, evidenciado aquí en el seno de Abraham. Entonces fíjate que ese cambio fue tremendo. Y aquí hay cosas importantes que nos dejan ver cosas de la vida venidera. Dice que tanto Lázaro como el rico seguían viviendo, seguían siendo conscientes, aunque ya su cuerpo estaba muerto, su espíritu y su alma seguían con vida. Ellos no murieron en alma y en espíritu, no dejaron de existir, ni cayeron en un estado de adormecimiento, ni se extinguieron. No, ellos continuaban. Note también que el alma de Lázaro se encontró inmediatamente en el seno, ¿no? Tuvo que esperar un tiempo ni dormido en el seno de Abraham, no tuvo que esperar un tiempo ni dormido, sino abrió los ojos y estaba en el paraíso, así como el Señor le dijo al delincuente que estaba con él en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así Lázaro ahora cambiaba su vida tremendamente. Estaba en el mejor lugar que puede estar una persona. ¿Qué había hecho Lázaro? Confiar en el Señor y confiar a través de la evidencia del Antiguo Testamento en el Mesías que llegaría para nosotros, que ya llegó. Allí donde se encuentra Abraham, que Abraham es evidente que está vivo. Entonces fíjate que de tal manera Dios amó al mundo que le dio también a Lázaro, a su hijo unigénito, para que él creyera en él y no se perdiera, sino tuviera ¿qué? Vida eterna. Mis hermanos, el que cree en el Hijo tiene la vida. El que oye la palabra del Señor y cree a Jesucristo, el enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida. Y aunque Lázaro tuvo una tribulación tremenda, esa tribulación fue momentánea y produjo en su vida, en la vida eterna, un más excelente y eterno peso de gloria. Entonces fíjate que se aplican tantos pasajes hermosos a la vida de Lázaro despertando allí en el paraíso, mis hermanos, en medio de esa muerte. Y a partir aquí del versículo 23 vimos pues la diferencia en sus vidas, la diferencia en sus muertes. Piense cómo Lázaro sería sepultado, tal vez en una fosa común, tal vez ni siquiera fue sepultado, fue tirado por ahí en algún lugar. Eso no importó para que él no llegara al paraíso, ni importó que tuviera una gran ceremonia religiosa o, o gran lamento por su muerte. Tal vez nadie lamentó su muerte, nadie tal vez se dio cuenta, pero fíjate ahora las diferencias que se ven evidentes. Y aquí vemos y entramos a nuestro tercer y nuestro punto más largo, el tercer punto, las diferencias allí, mis hermanos, en la eternidad, una eternidad diferente entre ellos dos. Y ahí podemos también ver esa serie de contrastes. Lo primero, mis hermanos, es que el rico, ahora en ese lugar donde se encontraba, el rico estaba en el infierno, Lázaro en el paraíso. Entonces el rico está en el Hades, estando en tormentos, ve de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy ¿qué? Atormentado en esta llama. Aunque vemos que y el Hades en la Biblia se representa como el lugar del infierno, mis hermanos, esto es como la muestra gratis del infierno, el Hades, para este rico. Él se daba cuenta, primero, de que estaba en tormento, estaba en tormento. No sabemos exactamente cómo él veía a Abraham y a Lázaro, tal vez es parte de la historia que el Señor nos pone, pero la muerte despojó al rico de su confort. En el infierno su dinero no servía para nada, su riqueza, sus influencias, sus amigos, sus bienes materiales, ¿para qué servían, mis hermanos? Absolutamente para nada. Mateo 25:46 dice que los que no creen en el Señor Jesucristo irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Pero es bien interesante, mis hermanos, la súplica de es rico, porque dice, vio de lejos a Abraham. Él como un judío ferviente reconocía a Abraham y reconocía a Abraham de una manera como un héroe de la fe. Y por eso le pide a Abraham, era un hombre religioso, era un hombre que conocía la Biblia, que fue enseñado en el Antiguo Testamento, en la Torá. Y yo creo que se sorprendió de ver a Lázaro, porque también reconoce a Lázaro. Se sorprende de ver a Lázaro junto a Abraham. Lázaro, que era un mendigo, que era un despojo de hombre, ahora él estaba en ese lugar. Y por eso le dice como, padre Abraham, este hombre religioso se dio cuenta de que necesitaba misericordia. Ten misericordia de mí. Él nunca había pedido misericordia en su vida, mis hermanos. Nunca aparentemente tuvo necesidad en su corazón de pedir misericordia y ahora la estaba pidiendo. Y lamentablemente ya era demasiado tarde. Y pensaba tal vez este hombre rico que Lázaro ahora seguía en la misma situación servil, tal vez, y le dice que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque seguramente había mucha sed en ese lugar. En ese lugar había mucha sed, ese contraste entre el paraíso. Fíjate que Lázaro está feliz de estar en ese lugar, mientras el rico está sumamente atormentado. Y qué le responde a Abraham? Pero Abraham le dijo, hijo. Hijo en el sentido de que era descendiente físico de Abraham, era lo que llamaríamos un judío de raca mandaca, un judío así como Pablo, que fue circuncidado al octavo día, era hebreo de hebreos. Pero el mismo Pablo se dio cuenta en esta vida terrenal que eso no servía absolutamente para nada si alguien no tenía a Cristo. Y le responde a Abraham, acuérdate, en el infierno se podrá recordar, los que vayan allí van a recordar. ¿Qué debía recordar el rico? Recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Fíjate que esa es la conclusión de Abraham, la primera conclusión. Él es consolado aquí y tú atormentado. ¿Y qué estaría pensando este hombre rico? Que había decidido pues llevar una vida de arrogancia religiosa, de arrogancia moral, que tal vez se sentía suficiente en su misma religión, en su mismo cumplimiento de la ley, en su mismo cumplimiento de las normas judías, pero realmente nunca entendió o nunca quiso entender y rechazó el mensaje de Cristo aún en el Antiguo Testamento. Entonces, acuérdate lo arrogante que tú eras, tal vez lo que le quiere decir Abraham. Y Lázaro, en medio de su desesperación en la tierra, sí entendió el mensaje y acudió al Señor en el momento oportuno. Pero nos dice más cosas. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y el Señor está haciendo énfasis en que la muerte, mis hermanos, fija de modo permanente el destino de todos los seres humanos. O sea, como se dice popularmente, mientras haya vida hay esperanza. Pero ya en la muerte, el hombre rico que pedía misericordia a Abraham no la iba a recibir. Ya había tenido su oportunidad, mis hermanos. De esa manera nadie podía pasar del infierno al cielo en ese momento. Nadie escaparía del infierno, ni mucho menos nadie del cielo visitaría el infierno. Aparentemente Lázaro no es consciente de todo lo que está pasando. Y es una experiencia tremendamente tormentosa, no solamente aquí como vemos físicamente, sino espiritualmente, estar lejos de Dios para siempre. Y este hombre que pide misericordia, fíjate que lo vemos absolutamente solo, después de tener tal vez tantos amigos, tantos sirvientes, tantas personas que querían estar con él. Este hombre en el infierno está solo. Lázaro está con Abraham, pero esa gran cima puesta entre ellos, pues no les permite tener comunión entre el cielo y el infierno. De esa manera, así como alguien que está en el infierno no tiene de ninguna manera comunión con Dios. Y es tremendo esa sensación, no solamente física, sino emocional, de estar lejos de Dios, porque hemos sido creados para estar cerca de Dios. Y el Señor no escatimó a su propio Hijo para que estuviéramos realmente ¿qué? Cerca de Dios. Y fíjate que a partir del versículo número 27 empieza otro ruego de parte de este hombre. ¿Un ruego por qué? Un ruego por los que quedaron. Entonces le dice a Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Aún sigue pidiendo como si Lázaro fuera su sirviente, que envíe a Lázaro
porque dice, tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Un hombre que se da cuenta del terrible estado en que está en este momento, no quiere que sus amados vengan. El hombre rico recuerda su vida anterior, tal vez recordaba todos sus pecados, tal vez recordaba todo su confort, su comodidad, tal vez todas esas oportunidades desaprovechadas, tal vez como él silenció su conciencia, silenció su sensibilidad a la palabra de Dios, tal vez como él fracasó buscando la verdad en una religión o en una serie de dogmas y rechazó finalmente a Jesucristo. Tal vez él recordaba cómo rechazó advertencia tras advertencia de la palabra de Dios, de que si él continuaba sin tener a Cristo en su vida, ese iba a ser su destino. Tal vez como él mismo se autoengañó pensando, yo iré al paraíso. Dios ha demostrado que me quiere dándome tantos bienes y mira el lugar donde él se encuentra ahora, lejos del Señor eternamente y para siempre. Este hombre es el vivo ejemplo de Marcos 8:36, mis hermanos, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y pierde su alma? Por eso él vio que ese lugar era tan horrible, tan terrible, que le pidió a Abraham que testificara por medio de Lázaro a su familia, a la casa de su padre, a sus 5 hermanos, para que ellos no llegaran a ese lugar, porque tal vez los hermanos, él conocía que estaban en esa misma situación de adormecimiento espiritual, de inconsciencia, de religiosidad, de confiar en sus propias riquezas, de no buscar al Señor. Pero fíjate que las palabras de Abraham son sumamente contundentes. Ese diálogo es sumamente contundente y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y aquí nos está diciendo que aún el Antiguo Testamento era suficiente para que una persona se diera cuenta de su situación pecaminosa, para que una persona acudiera a través de la palabra a buscar a Dios mientras pudiera ser hallado, y que solo a través de poner su mirada en el Mesías, que tal vez ellos todavía lo estaban esperando, claro, en el futuro, ese era el camino. No era ni la religión, ni siquiera el cumplimiento de la ley, no eran ni siquiera los sacrificios de los animales. Todas esas cosas eran una sombra de lo que había de venir. Y, y Abraham es muy contundente. La palabra de Dios es suficiente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y mis hermanos, es por la palabra de Dios que el Evangelio es revelado a cada uno de nosotros. Y este hombre tal vez muy familiarizado porque dice que él deseaba que sus hermanos no llegaran a ese lugar, que se arrepintieran. Él había oído del arrepentimiento y de la fe para salvación, para que ellos no llegaran a ese lugar de tormento. Pero el corazón de estas personas seguía siendo duro, como dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por eso el Señor mandó a este pueblo, mandó a todas las personas, oiga, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio finalmente, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Juan 5:39 nos dice eso. Versículo 30, el hombre no captó lo que le estaba diciendo a Abraham y por eso dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de entre los muertos se arrepentiría. Mas a Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es la conclusión de Abraham. Y mis hermanos, todo esto para mostrar la suficiencia de la Escritura en la salvación del hombre. Es el medio que utiliza Dios y fue el medio que Él decidió para que el mensaje del Evangelio llegue hasta nuestros corazones. Es el medio que utilizó el Señor para que el mensaje del Evangelio sea predicado. Porque el deseo de Dios no es que alguien se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mis hermanos, la realidad que nos dice aquí Abraham a través de la historia que el Señor Jesús nos está narrando es que no hay otro medio. Así alguien aparezcan milagros, aparezcan cosas, mensajes escritos en el cielo, si la persona no tiene el Evangelio, mis hermanos, esa persona no va a conocer las buenas nuevas de salvación. Y es muy triste esa realidad, es muy triste esa realidad.
No se persuadirían aunque alguno se levantara de los muertos, porque muchos ni siquiera se persuadieron cuando vieron al Señor Jesucristo resucitado. Hoy vemos una realidad en muchas personas que andan buscando las cosas espirituales, pero en el camino equivocado, y no terminan de aprender, y tal vez abren su Biblia o un libro de cualquier índole buscando cosas espirituales y no las encuentran. Es el Señor finalmente por su gracia el que nos permite que este libro nos sea iluminado a cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, ese contraste nos llena de cosas hermosas para pensar, porque este hombre se llevó una sorpresa allí en este lugar. Vemos el contraste entre una vida diferente que llevaban estos dos hombres, y eso nos deja como conclusión, mis hermanos, que ni la riqueza ni la prosperidad material son una evidencia en sí mismos de que una persona tenga el favor de Dios. Claro, hay muchos hombres ricos que conocen a Dios y le sirven fielmente, como también hay muchas personas que no tienen recursos, que no conocen a Dios y le niegan, y no es una evidencia de ser creyente tal vez estar en el estado de Lázaro. Lázaro tuvo un tratamiento de parte del Señor en medio de su vida, así como lo tuvo Jod y tantos hombres de la Biblia, pero eso no era evidencia, y estaba rompiendo el Señor la realidad de que pensaban ellos acerca de que los favorecidos de Dios eran los que tenían dinero, salud, riqueza, reconocimiento, esplendor. Y en ese punto de la muerte diferente vemos, mis hermanos, que finalmente, aunque la muerte fue diferente exteriormente, la muerte nos llega a todos. Así como Hebreos 9:27 lo dice, que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y aquí vemos en el tercer punto, mis hermanos, una eternidad diferente, producto de a dónde se acogió cada uno de estos dos hombres. El rico se acogió a sus riquezas, a su suficiencia, a su orgullo, a su religiosidad, y ese camino solo conduce a dónde? Al infierno, a la muerte espiritual. Lázaro, en medio de sus circunstancias, acudió al único camino, la única verdad y la única vida, al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo por eso nos hace énfasis en que ese es el único camino que lleva al cielo, al paraíso, a finalmente a Dios y a una relación con Él. Entonces, en esta historia las cosas están muy claras, mis hermanos, están muy palpables. Y por eso nuestra responsabilidad como creyentes es seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de estas verdades, y sobre todo podérselas transmitir a otros, porque eso dependerá el destino eterno. Así de que como este hombre anhelaba que su familia estuviera en el cielo, eh, creo que todos anhelamos que nuestra familia esté en el cielo, y todos los que el Señor pone delante de nosotros, creo que es el anhelo de todo creyente, que ellos también lleguen al cielo, así como el Señor por su gracia nos lo ha permitido a cada uno de los creyentes. Mis hermanos, eso les quería compartir para esta semana, una historia hermosa, que el Señor siga ampliando nuestro conocimiento en nuestro corazón para aplicar estas verdades a nuestra vida. Espero que nos podamos ver el viernes y comentar todo lo que el Señor les hable esta semana acerca de estas realidades. Un abrazo para todos, feliz semana, chao.